Bueno, buenos días. Acabo de ver un montón de caritas jovencitas tratando de aprender algo nuevo, porque mi conocimiento es omnipotentoris sapientia. Bien, primeramente, el título de mi charla es una visión general de enfermedades raras. En un inicio, esta charla estuvo programada para ser la primera de todas las jornadas. Desgraciadamente, por unas cuestiones que ya escapan fuera de la voluntad mía y de los organizadores, me ha tocado dar aquí en este momento. Así que muchas de las cosas que voy a hablar probablemente ya hablaron, probablemente ya tocaron en los días anteriores. Bien, vamos a comenzar. Siguiente. Este es un estudiante de medicina y esa es su visión de estudiante de medicina. Pobrecito, sufre, tantas materias me atacan por todos lados, farmacología, cirugía, ginecología, neurología, tantas cosas. Pero esa es la visión que tenemos nosotros del otro lado. Ese es el estudiante de medicina para nosotros. ¿Cómo llegan a noveno y no tienen idea de las cosas? Pero bueno, si fusionamos estos dos estudiantes de medicina, haciendo la pregunta, ¿qué es una enfermedad rara? Lo primerísimo que se le ocurre al estudiante de medicina, al interno rotativo, al R1, es una enfermedad rara. ¡Ah! Enfermedad rara. Chuta, debe ser algo que nunca en tu vida vas a volver a ver. Entonces mejor subamos a ver el paciente de la cama 23, que nunca vas a ver esa enfermedad, nunca jamás de la vida. Esa es la idea. Y en realidad tiene mucha parte de razón, porque muchas de nuestras enfermedades son tan escasas que probablemente la posibilidad de que en algún momento en su carrera vuelvan a ver un caso similar es muy escaso. Pero en realidad ese no es el concepto de enfermedad rara. Siguiente. Concepto de enfermedad rara, que también tiene los sinónimos de enfermedad minoritaria, de enfermedad huérfana, muy utilizada, de baja prevalencia o poco frecuente, es tan complejo que hasta hoy no existe un concepto que indique este es una enfermedad rara. Dependiendo de los sitios se les pone. Y en la Unión Europea, el concepto de enfermedad rara, cuando hay 5 casos por cada 10.000 habitantes. En los Estados Unidos, en cambio, es aquella que se presenta en menos de 200.000 casos en todo el país, lo que da una tasa de 7 por cada 10.000 habitantes. Y en el Japón, es aquella que afecta a menos de 50.000 individuos. En este caso son 4 casos por 10.000 habitantes. Japón, Estados Unidos, Europa. En Australia, es la que dice que hay menos de 2.000 pacientes al año. Es decir, a pesar de que es algo que nunca vas a volver a ver en tu vida, ni siquiera los expertos pueden ponerse de acuerdo en un concepto mundial de qué mismo es una enfermedad. Básicamente sigue siendo lo mismo, algo que puede ser poco probable que lo veas. Siguiente. ¿Y por qué no pueden poner un concepto claro? Por ello no, porque son enfermedades muy diversas. No es que las enfermedades raras, vamos despacio, no es que las enfermedades raras todas atacan el ojo, o el cerebro, o las articulaciones, o cualquier parte de la vida. Es una diversidad muy grande, entonces más difícil poder poner un concepto. Siguiente. Naturalmente lo que estamos hablando y tendremos que hablar y tenemos que tocar no son enfermedades que aparecen muy seguido. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil hacer un estudio, un seguimiento, tener una estadística clara. Cuando hay enfermedades que hay 20 casos reportados en el mundo, 15 casos reportados en el mundo, ¿cómo podemos sacar qué tratamiento es bueno o cómo es la evolución natural si hay tan pocos casos? Siguiente. Son graves, crónicas, progresivas, ese es el problema más severo. Por último, que sean raras, ¿qué problema? Pero si la enfermedad va produciendo destrucción neuronal, si la enfermedad va produciendo alteraciones óseas graves, deformidades, retraso mental progresivo, pues es un asunto muy serio. Geográficamente dispersas es otra situación. Hay enfermedades raras que eventualmente no son tan raras en ciertas partes del globo. Algunas son rarísimas en un sitio y no tan raras en otros. Por ejemplo, las hemoglobinopatías, las talasemias, son extremadamente raras en el Ecuador, pero son muy comunes en Chipre, en Líbano, en esa parte del Mediterráneo oriental.
La gran mayoría tienen una base genética, eso ya vamos a ver. Y lo mismo de aquí, son muy heterogéneas, incluso la misma enfermedad puede tener presentaciones diferentes en los mismos miembros de la familia que tienen el mismo gen afectado. Es decir, todo eso hace una complicación que es lo que explica por qué son tan difíciles de detectar, por qué son tan difíciles de analizar y lo siguiente, difíciles de seguir y tratar. Siguiente. Ya. Pero, ahí bien, son raras, claro que son raras, estamos hablando que son raras, pero el número, si sumamos todas las enfermedades raras, son numerosas. Ese número de 5.000, 7.000 es el que está descrito, aunque claro, cada año aumenta, porque cada año hay unas 100, 200, 300 nuevas enfermedades raras que son descritas. Naturalmente muchas de ellas limitadas a una familia, limitadas a un grupo muy chiquito en un área geográfica, en Borneo o cosas así, pero están descritas. Entonces cada año van subiendo. Como hablábamos, la gravedad es que muchas de ellas son mortales, son crónicas, son debilitantes, son neurodegenerativas. Esto, al ser genéticas, la gran mayoría afecta a niños, es decir, comienzan a presentar sus manifestaciones en edades muy tempranas. Tienen una alta complejidad clínica, ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Hay un grupo, es muy interesante, el grupo Orphanet, el que se encarga precisamente de analizar estos casos, que dice las enfermedades raras son minoritarias. Pero claro, si sumamos todos, los pacientes son numerosos. Así es, 7.000 enfermedades es el número que se dice estándar promedio, que ya digo, hay más enfermedades porque cada año se describen más. Esto es muy importante. 4.000, 5.000 no tienen un tratamiento curativo. Muy, muy importante. Es decir, el hecho de poder diagnosticar una enfermedad rara no significa necesariamente que tenemos armas para curar. Hasta un 6% de la población de la Unión Europea puede estar afectada por una enfermedad rara, que incluso puede llegar a un 8% en la población mundial, porque hay diferentes formas de enfrentar las enfermedades raras desde el aspecto sanitario. 50% de los afectados por enfermedades raras tienen un pronóstico vital de riesgo, es decir, son graves, se van a morir. 65% de ellas son muy graves, altamente discapacitantes, sobre todo todas las neurodegenerativas. Esas son horribles. Como decía, la mayoría, 80% son de carácter genético. 4 de cada 5 enfermedades raras tienen su base genética muy clara, muy marcada, muy importante. 2 de cada 3 de estas enfermedades aparecen antes de los 2 años de vida. Tienen un gen dañado, un gen que no funciona. Lo más probable es que las manifestaciones generadas por ese gen que no tiene capacidad de producir su proteína se manifiesten desde edades tempranas de la vida. Y como se manifiestan desde edades tempranas de la vida, generan el 20% de la mortalidad infantil y el 10% de las hospitalizaciones pediátricas. Pero ojo, esto es en el primer mundo, donde muchos problemas sanitarios están altamente superados. Ahí no se muere nadie por una diarrea. Es muy difícil que se muera alguien por una infección respiratoria. Entonces, es un número bastante alto teniendo en cuenta que ellos pueden manejar otras enfermedades. En nuestra realidad, claro, no debe ser esto, porque todavía nuestro sistema sanitario no funciona para muchas enfermedades comunes y no mortales. Digamos, eso ya sabemos. El otro 20% son enfermedades inmunológicas, igualmente enfermedades de carácter autoinmune, muy raras, muy complejas, extremadamente difíciles de manejar. Qué sé yo, se me ocurre la polimiositis, la fibromialgia. Y las otras, un porcentaje más chiquito, unas raras oncológicas, tumores de una naturaleza extremadamente rara, extremadamente compleja. Y tenemos las enfermedades raras. Y por eso es que tenemos que poner más énfasis en este de aquí. Siguiente. Entonces, miren, ser raro no es tan raro. Insisto, es una enfermedad poco común, pero vamos sumando todas las enfermedades poco comunes y tenemos otra realidad. Siguiente. Todos los que estamos aquí, todos somos portadores de enfermedades recesivas.
Estadísticamente las personas tenemos 2 o 3 genes recesivos, es decir, todos somos portadores. Pensar que tenemos un genoma puro, impoluto, eso no es cierto. Desde ahí ya partimos de que, bueno, no es tan raro ser raro. Claro, la cuestión es que tienen que encontrarse 2 portadores para tener un hijo enfermo. El portador es siempre una persona fenotípicamente sana. Es muy raro el caso en una familia en la que no se haya presentado, se presente o en un futuro no aparezca alguna enfermedad rara. ¿Y se pueden analizar? Sí, pues en algún punto de la familia, la hijita de alguna prima, algún tío abuelo, alguien tuvo algún tipo de enfermedad rara. Entonces, en algún momento, alguien en esa familia, en alguna generación, se verá afectado por eso. Por eso digo, ¿es raro? Sí, es raro. Pero sumando a la sumatoria no es tan raro. Ya vamos a ver unos gráficos de eso. Siguiente. Este es. En la descripción médica, actualmente existen como 30.000 enfermedades. ¡Wow! 30.000 enfermedades van a tener que aprender los pobres estudiantes de medicina. ¡Qué abrupto! De esas 30.000 enfermedades, siguiente. 5 de cada 6 enfermedades, es decir, unas 24.000 enfermedades, son enfermedades comunes, que no generan una situación de que es algo que nunca vas a ver en la vida. Sería una hipertensión, una diabetes, una artritis, es demasiado común. 1 de cada 6, las 6.000, 7.000 que estamos hablando, son enfermedades raras. 30.000 enfermedades descritas en la especie humana, la mayoría comunes, tenemos raras, pero bueno, es 1 de 6, o sea, tampoco es que a la sumatoria es algo tan raro. Y bueno, ¿por qué hay unas comunes, muy comunes, tremendamente comunes, y otras no tanto, como las que estamos hablando? Básicamente, porque puede haber enfermedades raras de tipo autosómico dominante que se caracterizan por tener un gen letal. ¿Qué quiere decir eso? Que la mutación, el daño en su ADN, va a generar que ese futuro ser, el daño puede haber estado en el óvulo, puede haber estado en el espermatozoide, puede haberse generado en las primeras etapas embriológicas. La cuestión es que ese nuevo ser vivo va a nacer con una característica que le va a llevar a no tener la capacidad de reproducirse. El concepto de gen letal es aquel que va a llevar a que la persona afecta no pueda reproducirse. Y obvio, si es que tiene una cuestión de estas, hablemos de alguna neurodegenerativa grave, la leucodistrofia metacromática, no puede reproducirse, tampoco puede pasar el gen a las siguientes generaciones. Por eso se llama un gen letal y por eso son tan pocas. Eventualmente hay enfermedades que no son tan mortales, no son tan graves, que eventualmente podrían reproducirse. Con dificultad, pero bueno. Pero en un gen letal, no. Vivirá algunos pocos años y se morirá. Y por lo tanto, no puede pasar a la siguiente generación. Y por lo tanto, la única forma de que aparezcan es por lo que se llama una mutación de novo. Entonces, ¿qué factores eventualmente pueden elevar el riesgo de una persona de tener una mutación de novo? Una mutación de novo puede elevarse por edad parental avanzada. Mucho se habla de los 35 años en la edad materna, pero en realidad no se habla de que 40 años ya es considerada edad paterna avanzada, con más riesgo de problemas de mutación de novo. La exposición a genotóxicos, personas que trabajan con plomo, personas que trabajan en gasolineras o sometidas a fungicidas, pesticidas, bueno, tienen más riesgo de una mutación de novo por el ambiente. Exposición a teratógenos, cuando la mamá está embarazada y recibe accidentalmente algún tipo de teratógeno. Y esta es la más importante. En realidad estas son raras. Bueno, tal vez esta no tanto en la actualidad, pero esta es la principal causa. A pesar de que existen sistemas de control, de reparación de ADN, durante la replicación del ADN se producen mutaciones. Es la tasa de mutaciones espontáneas. Es bajísima, es 10 a la menos 10, es muy baja, pero
en algún momento esa puede generar una alteración en un óvulo, en un esperma, y generar una enfermedad rara del tipo dominante. Ahora, no todas son dominantes, hay otras que tienen carácter recesivo. ¿Por qué son raras las de carácter recesivo? Porque primero, para que aparezca una enfermedad recesiva, de ley, no hay forma, tienen que encontrarse dos personas portadoras. Si esta persona es portadora y no se encuentra con otra portadora, nunca va a tener hijos enfermos. A lo sumo van a tener hijos portadores, que como ya dijimos, los portadores son total fenotípicamente sanos. Pero bueno, se encuentra, tiene la mala suerte de encontrarse con otra persona portadora. Ni así es que ya los hijos van a salir enfermos. Solo el 25% tienen enfermedad. Podría ser que los dos sean portadores y que tengan un hijo fenotípicamente sano y una hija portadora. Y nunca supieron que eran portadores. Es decir, esa es la razón por la que las recesivas son también sumamente raras. ¿Siguiente? Entonces, ¿qué elementos, así como para las mutaciones de novo para las enfermedades dominantes, qué factores elevan el riesgo en recesivas? Naturalmente, la consanguinidad, la endogamia, el efecto fundador, el aislamiento, que puede ser geográfico, puede ser cultural, puede ser religioso. Todos estos elementos pueden elevar el riesgo de sufrir una enfermedad recesiva. No es lo mismo una pareja común y corriente de dos personas que se conocieron en el bus que dos primos hermanos. ¿Bien? Un ejemplo de esto son los Amish. Los Amish es una secta religiosa que vive en Pensilvania, en los Estados Unidos. Fueron perseguidos en el siglo XVII en Europa y ellos navegaron hacia América para vivir su religión, sus creencias sin esa persecución. Entonces llegaron y como nadie les perseguía, como comenzaron a ser una comunidad feliz y progresaron y todo lo demás, ellos llegaron a la conclusión de que esa era la forma que Dios les había dado para que sean felices y sigan progresando en la tierra. Así que ellos decidieron, por voluntad y por su religión, seguir con las mismas características del siglo XVII. Viven en el siglo XXI, pero ellos no utilizan energía eléctrica, ellos no utilizan automóvil, ellos no compran en el supermercado, ellos obtienen agua de pozos, la iluminación es por velas, ellos cultivan sus alimentos. Es decir, una persona común y corriente es muy difícil que culturalmente quiera dejar todo, dejar el Spotify, dejar el Nintendo, dejar el fútbol por la televisión, para ir a esta comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente se casan entre ellos y básicamente se genera un efecto fundador. ¿Siguiente? Y por eso en la comunidad Amish existen una serie de enfermedades recesivas que en algunos otros sitios del mundo son raros, muy, muy raros. ¿Siguiente? Entonces, ¿para qué sirve si es que llegamos a tener una enfermedad rara de tipo dominante, una enfermedad rara de tipo recesivo? ¿Para qué sirve detectar? Uno, y básico, es la prevención. La medicina preventiva fue y será la medicina más efectiva y más barata. Hacemos prevención primaria. Si se conoce el riesgo de recurrencia de la enfermedad, sabiendo el nombre y apellido de la enfermedad, se puede optar por diferentes opciones reproductivas, eso opta la pareja, y con eso se elimina o se baja absolutamente el riesgo de que vuelva a aparecer otro niño enfermo. Una pareja Amish tiene un hijito con una de las enfermedades raras que vimos hace un momento, se les explica que ambos son portadores, que tienen el 5% de riesgo de tener otro hijo enfermo y claro, pueden optar por no tener más hijos, por adoptar o por alguna de las opciones que existe en la medicina reproductiva y con eso se previene. No es lo mismo tener un hijo con una enfermedad rara que dos. ¿Entienden? Pero eso cuando ya pasó un caso de enfermedad rara, eso cuando ya tuvimos un evento y felizmente ese chico puede ser bien valorado, se puede llegar al diagnóstico y la pareja recibe su tratamiento genético. Pero, ¿qué pasa cuando es una mujer joven, sin ningún antecedente, sin ninguna cuestión, no expuesta a genotóxicos, no expuesta a nada? Y ahí, ¿qué se puede hacer? Ahí sí será solo cuestión de suerte. Siguiente.
Esto ya tiene algunos años, desde el 2015, fue en Baltimore, fue un programa de medicina reproductiva, en la que en la charla principal el doctor Bodet del Baylor College de Houston, que es uno de los más avanzados de genética en el mundo, él dijo en su charla, es posible hoy en día, 2015, ojo, prevenir casi todas las enfermedades genéticas hereditarias y sin llegar a la interrupción del embarazo. ¿Por qué casi todas? Porque las alteraciones de nuevo no podemos prevenir. Eso siempre va a existir el riesgo de 1 en 10.000, 1 en 20.000, dependiendo de la enfermedad que sea. Pero las otras decían que se pueden prevenir. Hace 8 años. ¿Cómo es que se puede dar una cuestión así si seguimos teniendo enfermedades raras? Siguiente. Pues básicamente por el advenimiento de una tecnología, el uso de paneles NGS, secuenciación de nueva generación, para detectar los portadores de enfermedades recesivas. A eso se suma el uso de el test genético preimplantacional y, aunque no está relacionado, es un poco más allá, es el uso de la tecnología molecular en diagnóstico prenatal. Entonces, ¿qué es esto? En un inicio, cuando ya comenzaban a haber experimentos moleculares, en poblaciones de alto riesgo se comenzaba a hacer screening. Por ejemplo, en los judíos de Askenazi, que 1 de cada 25 es portador de una enfermedad neurodegenerativa mortal llamada Tay-Sachs, se hacían screening para saber si este judío Askenazi con esta judía podían tener, o ambos ser portadores, y tener 25% de riesgo de tener un hijo enfermo. Si se descubría, podían tomar alguna alternativa para prevenir el aparecimiento de una enfermedad completamente grave, incurable y discapacitante. Y así pues, se fue haciendo con una serie de poblaciones. Aquí están las beta-talasemias que les decía, en las poblaciones mediterráneas, para prevenir lo que hablaba, las cuestiones geográficas. Pero la tecnología siguió avanzando. Siguiente. Hoy por hoy, y esto es también ya, miren, un año atrás, en 12 de enero de 2022, en la Universidad de Stanford se llegó al récord de que se pudo analizar el genoma humano en 5 horas y 2 minutos. Si se puede analizar el genoma humano, los 20.000 genes, en 5 horas, pues ¿cuál es el problema de analizar 200 o 300 genes? Si tenemos esta capacidad, analizar 200 o 300 genes se hace infinitamente más fácil. Y por lo tanto se generaron, siguiente, los paneles para screening de portadores. Todos somos portadores de algo, es un hecho, ya estábamos hablando. Pero no me importa que yo sea portador de fibrosis quística siempre y cuando mi pareja no lo sea. No pasa nada. Entonces, ¿qué se hace? La persona se somete a este test, se analiza en este caso 288 genes de las enfermedades recesivas, de las raras, las menos raras, y se ve, esta persona salió portador de alfa-talasemia, esta persona salió portador del síndrome de Bardet-Biedl, esta persona salió portador de la enfermedad de Gaucher. No es que él o ella esté enfermo, no. Tiene ese gen, el gen recesivo, no le va a afectar nunca y jamás en la vida, pero eventualmente puede afectar a su descendencia. Siguiente. Entonces, ¿qué es eso? Se hace la prueba, ya sé qué genes son mis genes que están alterados, cuáles son recesivos. Ay, estoy enamorado de ella. Ella se hace la prueba, y si no hay problema, mi gen del Bardet-Biedl, ella no lo tiene, no pasa nada con mi hijo. Mi gen de Gaucher, si ella no lo tiene, no pasará nada con mis hijos. Mi gen de alfa-talasemia, si ella no lo tiene, no pasará nada con mis hijos. De esa manera, la posibilidad de que aparezca un hijito de los dos con una enfermedad recesiva rara se vuelve prácticamente infinitesimal. ¿Sí? Pero supongamos que tanta mala suerte y sí, los dos son portadores de algo. Los dos son portadores de algo. Nuevamente, medicina preventiva es mucho mejor. Pueden hacer lo que se llama análisis del óvulo. Si tienen los óvulos de la señora, se hace un análisis preconcepcional, se analiza el cuerpo polar para saber qué óvulos llevan el gen y qué óvulos no. Se quedan con los óvulos que no tienen el gen dañado, se hace fecundación in vitro y se acaba el problema. Ese niño no saldrá afectado.
Lo otro, lo que más se está usando actualmente, el implantacional. Se obtiene, se hace fecundación in vitro, se obtienen los preembriones y se estudian los preembriones. Después de gestación, claro, hay la posibilidad de que durante el periodo de gestación se haga un análisis prenatal para saber si el feto o el embrión está afectado o no de la enfermedad. Esas son formas de prevenir la enfermedad. En este caso, en esta línea roja dice, antes del embarazo. Siguiente. El preimplantacional, que cada vez se va haciendo más poderoso, más utilizado. En el último congreso europeo de genética del año pasado, las personas de Luxemburgo indicaron que tuvieron más PGT, es el nombre, las siglas, Preimplantational Genetic Testing, tuvieron más PGT que diagnósticos prenatales. Ahí está el preembrión, ahí están las diferentes blastómeras, se hace una disección, se tiene la blastómera y esa blastómera es estudiada. Y se sabe si ese preembrión lleva o no lleva la enfermedad. Y hemos hecho medicina preventiva. Siguiente. Pero vamos más allá, suponiendo que hemos hecho todos estos pasos. Está el control obstétrico, utilizando sobre todo ultrasonido, y este control podría eventualmente detectar ahí sí las mutaciones de no, como en este bebé. El bebé se va viendo que tiene alteraciones en las costillas, se va viendo que tiene alteraciones muy evidentes en los huesos largos. Este bebé está enfermo de una displasia esquelética. Displasia esquelética, wow, hay como 150. ¿Cuál podrá ser la displasia esquelética de ese bebé? Ahí es donde nuevamente interviene la genética. Se obtiene una muestra de líquido amniótico o una muestra de placenta o una muestra de sangre de cordón, y esta muestra puede ser utilizada para hacer un cariotipo fetal, ya cada vez más en desuso, usar un panel NGS específico. En el caso anterior hubiéramos utilizado un panel para displasias esqueléticas, y si no nos parece ni problema cromosómico ni un problema específico, es muy raro el bebé, está muy polimalformado, se puede utilizar un estudio de exoma prenatal. Todavía está en estudio porque puede salir muchas veces lo que se llama variantes de significado incierto que nos podrían confundir más que ayudar, pero se sigue avanzando. Igual, digamos que pasaba hasta los controles prenatales y nació el bebecito con una enfermedad rara. Tiene esta condición. Primero, sobre todo, ante todo, no hay examen en el mundo, ni en el centro más avanzado, ni en el Baylor College, que supere la historia clínica. La historia clínica fue, es y será la base de la medicina. Tenemos que hacer una muy buena historia clínica de esa señora, tratando de encontrar dónde está el elemento que pudo haber generado esta anomalía. Después de la historia clínica bien hecha, se podrían hacer ciertos exámenes. Por decir algo, si la historia clínica nos da, por el anamnesis del examen físico, una sospecha de infección intrauterina, pues hagamos un estudio de infecciones intrauterinas. O si nos da para pensar en algún tipo de, lo mismo, una displasia esquelética, hagamos una serie de radiografías. Pero cuando el examen y la historia clínica no nos es concluyente o algo, hoy por hoy, siglo XXI, protocolos del American College of Medical Genetics and Genomics, ya no se tonteen, vamos directo a la secuenciación exótica, vamos directo a analizar los genes de este niño, e incluso se recomienda que no solo los genes de él, sino los genes del papá y de la mamá, para tratar de ubicar dónde está la falla genética. Recuerden que 4 de cada 5 bebés con enfermedad rara, la base es genética y muy clara. ¿Siguiente? Le dirían, oh, pero eso está muy jorobado, muy difícil, nada. Esto es un póster presentado en el Congreso de la American Society of Medical de Human Genetics en el 2019 en Houston, que hablaba de que en una unidad de cuidados intensivos neonatales llegaba un bebé con muy mala situación, mal formado, polimalformado,
Ahí no se iban por las ramas, no, que hagamos un screening metabólico, hagamos un array, hagamos un cariotipo, pidamos amonio, nada, directo, cogían sangre del bebé y sangre de los papás y le hacían un análisis genómico rápido. Y la conclusión es que detectaban con mayor eficacia, con mayor rapidez y a la larga más barato, porque no tenían que gastar en otros exámenes. Entonces, ese es el enfoque actual de eso. Este es el último artículo de revisión que encontré, fue de octubre de 2020, que decía el impacto de la secuenciación genómica en 500 pacientes con enfermedades raras. Y claro, la tasa de detección es enorme, es mucho más alta que con cualquier otro examen, array, cariotipo, ni se diga, o sea, no. Y esto es presentado este año en Salt Lake City, donde fue el último congreso de la American College of Medical Genetics. Y miren, pero es que eso es en Estados Unidos, donde hay plata y todo. Y esto es en Pakistán. Pakistán creo que económicamente debe estar menos en una situación más mala que nosotros. Y sin embargo, en Pakistán hacían también, y no solo hicieron exomas, se fueron directo al genoma, es decir, analizar no solo los genes, sino todo el genoma de esos niños. De poder se puede, y eso es lo que se debería pretender. Siguiente. Entonces, ¿para qué nuevamente? Y aquí se repite la anterior. La una, si ya tenemos un diagnóstico, sabemos si se puede repetir o no, y si se puede repetir, la pareja siguiente puede tomar alguna de las opciones reproductivas que brevemente hemos hablado. Siguiente. Y ahí viene lo otro. Pues churros, ya para qué, ya. Bueno, una cosa ya para que sepan que puede repetirse, está bien. Y la otra, miren, de 7,000 enfermedades raras, solo 200 tienen un tratamiento aprobado por la FDA. Pero la FDA es la agencia de medicamentos de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un tratamiento farmacológico. Siguiente. Porque los tratamientos, y esto es algo que tiene que quedar claro, no siempre van a ser curativos. No siempre van a ser curativos. En medicina no todo podemos curar. Hay niveles de tratamiento. El curativo, el poder detener el proceso, el lentificar el progreso de la enfermedad, el propender a la recuperación, el dar alivio sintomático, compensar secuelas de enfermedad y por último cuidados paliativos. Es decir, toda enfermedad de las 30,000 que tenemos, todas tienen algún tipo de tratamiento, pero no todas tienen este nivel. Esa es la diferencia. Pero absolutamente todas tienen alguna forma de tratamiento. ¿Esa enfermedad es incurable? A ver, cáncer metastásico, ya estadio 4, completamente tomado, con ya falla multiorgánica, curable no va a ser, es imposible que sea curable, pero sí va a tener un cuidado paliativo. Siempre vamos a poder dar tratamiento. Entonces hay que sacar eso de que si no hay un fármaco, una inyección, un suero para curarnos, no hay tratamiento. Miren cuántos niveles de tratamiento hay. Siguiente. También, de las enfermedades comunes, volvemos a nuestro iceberg, 25 a 35% de las enfermedades comunes tienen un tratamiento comprobado, afirmado, totalmente claro. Las enfermedades raras, 1 a 5%. ¿Y por qué aquí hay más y aquí hay tan poquito? Siguiente. Porque básicamente la industria farmacéutica es industria, busca la rentabilidad y para ellos es más importante, más económicamente mejor buscar una pastillita para la hipertensión, para la diabetes, para enfermedades que hay millones y millones de enfermos. Entonces ellos prefieren investigar más en eso. Poquitos en enfermedades raras. Primero porque es más difícil encontrar pacientes a hacer experimentos y más. Siguiente. Por eso es lo que se hace una serie de concesiones para que investiguen enfermedades raras. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, la farmacéutica Patito va a investigar la enfermedad del ganso verde. Perfecto. Tiene 5 años para investigar la enfermedad del ganso verde y si sacas un medicamento, es solo tuyo. Y durante esos 5 años, solo la empresa Patito puede investigar el ganso verde. Nadie más puede investigar. Con el fin de dar una serie de concesiones para que se investigue a este nivel. Pero eso aquí ha llevado a que sí, hay tratamientos, sobre todo el tratamiento de terapia enzimática, aunque también tratamientos de terapia génica, que
resultan brutalmente caros. La palabra es esa, brutalmente caros. Nadie, absolutamente nadie puede pagarse un tratamiento de eso. Siguiente. Y ahí es donde vienen las palabras de este genio de la medicina, un argentino que desarrolló el bypass coronario. Y él decía, los progresos de la medicina, de la bioingeniería, podrían considerarse verdaderos, esto es muy importante, verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y deje de ser un privilegio para las minorías. Y eso es lo que desgraciadamente pasa, y unamos lo que estaba hablando. ¿Cuántos niños con enfermedades raras tienen acceso a un exome? Desgraciadamente solo los que pueden pagar, lo que demuestra clarito que en este país la medicina es un privilegio. Si tienes plata puedes manejarse muy bien, si no tienes plata, qué pena. Si tienes plata, contactos y más, eventualmente vas a llegar a tener algún tipo de terapia de reemplazo enzimática. Si no tienes contactos, si eres pobre, muy probablemente te mueras antes de que te aprueben los trámites para que recibas una terapia de reemplazo enzimática. ¿Siguiente? Entonces, pequeños padawans, mucho tener que aprender y nosotros tenemos que seguir. Lo importante es en un congreso, en unas jornadas, aprender, porque omnium potentur sapienti. Mientras más sepan, menos se van a dejar engañar. Y mientras más sepan, más van a poder ayudar a los demás. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.